Radio Peñarroya Cadena Ser, 90.2 FM, Ser Guadiato, la vida que suena. En la cadena Ser del Guadiato, Diálogos. Un espacio de Radio Peñarroya para escuchar, comprender, para razonar. Diálogos, con la firma de Francisco Javier de los Ríos. Una y 30 y casi 34 minutos de la tarde. Aquí estamos fresquitos. En el estudio de la cadena SER estamos a 26 grados, pero en el exterior de los estudios alcanzamos ya los 37 grados y medio. A esta hora de la tarde, hoy iba a ser un día también complicado. Se lo decíamos en el avance del programa. Han declarado la alerta naranja para hoy y para mañana. Y lo que en principio parecía ser que iba a durar hasta el miércoles se alarga como mínimo hasta el sábado. Temperaturas por encima de los 40 grados y en la noche mínimas en torno a los 22 en toda la comarca del Guadiato, con una alerta que nos acaban de mandar de la Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía, que nos piden por favor que no se hagan ejercicio físico en las horas centrales del día y que en la medida de lo posible nos protejamos del sol. Como cada lunes, espacio para el diálogo con el profesor Francisco Javier de los Ríos, al que ya vamos a saludar. Francisco Javier, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo llaman los calores? ¿Bien? Bueno, en esta zona estamos acostumbrados. Han llegado muy pronto, pero bueno. ¿Quién va a ser nuestro dialogante? Hoy vamos a retomar un poco a un dialogante que hace algunas semanas ya tuvimos en el programa, que nos quedamos con muchas ganas de seguir hablando de temas, de diferentes temas con él. ¿Con quién vamos a dialogar hoy? Sí, hoy volvemos a traer como dialogante a José Manuel Palma Herrera, que es catedrático de Derecho Penal y que su trabajo actual versa sobre las relaciones que hay entre el derecho penal y la inteligencia artificial. Ya abordamos el día 23, creo que fue 23 de mayo, abordamos desde una perspectiva, ¿no? Y es desde la comisión del delito. Cómo se utiliza la inteligencia artificial para cometer delito. Pero hay otras dos patas muy interesantes, que son las que vamos a abordar hoy, que es desde la perspectiva de la justicia y también desde la perspectiva del reo. O sea, una vez que ya se ha acabado el proceso judicial, que está privado de libertad, si está en la cárcel, entonces, ¿qué puede hacer la inteligencia artificial ahí para decidir si darle permiso o no darle permiso? Eso es lo que vamos a abordar. Pues vamos a saludarlo porque ya lo tenemos al otro lado del hilo telefónico. Profesor Palma, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué hay? Encantado de estar otra vez con ustedes. Retomamos ese diálogo con el profesor Palma y voy a empezar por lo último que comentaba Francisco Javier de los Ríos, que me parece súper interesante. ¿La inteligencia artificial puede abordar en qué caso se le puede dar permiso o no a un reo? Bueno, es una de las cuestiones que están siendo objeto de debate. Efectivamente, como habéis comentado en la presentación que habéis hecho, pues esa relación entre la inteligencia artificial y el derecho penal tiene tres patas. Una de ellas la vimos la semana pasada y las otras dos patas pues son la intervención policial dirigida a prevenir la comisión del delito y la utilización de esta inteligencia artificial en lo que es ya el enjuiciamiento e incluso la fase de ejecución de la pena, ¿no? En el supuesto de que el sujeto haya sido condenado. Y efectivamente, en la fase de ejecución de la pena, pues el recurso a herramientas de inteligencia artificial podría ser utilizado para hacer un análisis de riesgo sobre la posibilidad de reiteración delictiva, de fuga, etcétera, de un individuo ya condenado, y como es lógico, pues tenerlo en cuenta efectos de su clasificación en un determinado grado penitenciario, en consecuencia el hecho de concederle un tercer grado, un régimen de semilibertad a la hora de concederle permiso, etcétera, etcétera. Podría ser. No quiere decir que vaya a ser una herramienta que se utilice, pero podría utilizarse para ello, efectivamente. Porque, profesor Palma, yo de verdad, yo me pongo a veces en la piel
de algún juez de vigilancia penitenciaria que decide a lo mejor darle permiso a un reo que por su comportamiento se ha merecido y luego vuelve a cometer un delito o delitos de estos graves que estamos últimamente, no sé por qué, o es que se están dando más visibilidad o está incrementándose en el número, es complicado, porque cuando se decide algo se decide por bien, pero a veces no todo sale bien. Claro, efectivamente, vamos a ver, hasta ahora lo que se ha venido y se sigue haciendo, de hecho se sigue haciendo a la hora de tomar una decisión sobre la concesión de un permiso, sobre la suspensión de la ejecución de la pena, la concesión de la libertad condicional, etcétera. Es lo que se denomina un juicio de peligrosidad criminal, ¿vale? Es lo que se viene haciendo. Un juicio de prognosis, es decir, un análisis de las condiciones personales de un individuo, análisis que se lleva a cabo por un grupo de expertos, si estamos hablando del ámbito penitenciario, o por el juez, si en última instancia la decisión le corresponde a este. Entonces, lo que se hace es estudiar las condiciones personales de ese sujeto y sobre la base de ello, pues hacer un pronóstico sobre lo que esperamos de ese sujeto y si llegamos a la conclusión de, bueno, pues pensamos que no existe riesgo de reiteración delictiva, de fuga, etcétera, pues se puede conceder tal o cual cosa. ¿Cuál es el problema? Pues que esto es algo que queda al arbitrio, no es arbitrio, no sería la palabra adecuada, al conocimiento o a la experiencia de aquellos que hacen ese análisis, que son personas y que, como es lógico, se pueden equivocar. Normalmente no se equivocan, porque piensen ustedes que permisos se conceden todos los días miles. Todos los días hay miles de internos saliendo de prisión para las más diversas actividades y no pasa nada. Lo que pasa que es verdad que cuando hay alguno pues peligroso que se escapa o que comete un delito en esa situación y tal, pues claro, inmediatamente salta a los medios de comunicación. Pero bueno, es así como se viene haciendo. ¿Qué es lo que ofrecería la inteligencia artificial? Pues la inteligencia artificial básicamente lo que hace es cambiar ese análisis de peligrosidad criminal individualizado de un sujeto por la consideración de ese sujeto como integrante de un grupo. Es decir, son procedimientos actuariales. Pasamos del análisis individualizado a la consideración del individuo como parte de un grupo, ¿vale? Y si las estadísticas nos dicen que los integrantes de un grupo de una determinada categoría a la cual pertenece ese sujeto, pues presentan un riesgo de reiteración delictiva de un porcentaje X, sobre la base de ese porcentaje ya adoptamos decisiones para el sujeto en cuestión. Entonces pasamos de lo que es el análisis individualizado a un análisis actuarial del riesgo de reiteración delictiva. Objetivamos el análisis, por decirlo de alguna forma. En este sentido, ese tipo de análisis pues, pueden ser más fiables, pero plantean dudas, plantean problemas desde el punto de vista ético, de las garantías del individuo, etcétera, etcétera. Lo que sí es cierto es que este tipo de herramientas, que en algunos sitios se están utilizando ya, y aquí en España, si no recuerdo mal, la Generalitat de Cataluña está haciendo, saben ustedes que tiene la transferencia en materia penitenciaria desde hace ya muchos años, ha estado haciendo ensayos en ese sentido. Entonces, se está utilizando, pero esto es importante, en ningún caso va a ser el sistema de inteligencia artificial el que tome la decisión, el que tenga la última palabra. Van a ser siempre herramientas de auxilio al juez o al grupo de expertos que se encarguen de hacer ese trabajo de análisis del individuo. Buenas tardes, profesor Palma, y muchas gracias nuevamente por compartir con nosotros un rato de reflexiones. Y voy a seguir con esto que ha estado ahora mismo poniendo en la mesa. Es evidente, y así lo dicen los expertos, que hay algún tipo de delitos, y me voy a centrar principalmente en los violadores, que nunca dejan de serlo, salvo que hubiese una medida drástica de hacer esterilizarlo o algo parecido. Entonces, esta gente, sin embargo, salen, si se comportan bien en la cárcel, pues salen con permiso y muchas veces reinciden.
¿Puede la inteligencia artificial, si se hace más que global, casi personal, puede minimizar estos riesgos? Vamos a ver, lo primero, un poco poner claridad sobre el tema de si siempre reinciden o no siempre lo hacen. Es cierto que las tasas de reincidencia en este tipo de delitos son más altas que en otros, pero tampoco es correcto esa generalización de que el delincuente social siempre y necesariamente reincide. Eso tampoco es cierto. Por otro lado, nuestro ordenamiento ya cuenta con mecanismos para un poco limitar las posibilidades de salida de estas personas. Tenemos desde hace ya bastantes años nuestro Código Penal lo que se conoce como el periodo de seguridad, que impide que cuando la condena sea superior a los 5 años se pueda acceder al tercer grado sin haber cumplido al menos la mitad. Y esto es algo obligatorio de adopción obligatoria para los delincuentes sexuales. No obstante, volviendo al tema que me planteaban. Claro, efectivamente, como bien dice, el delincuente sexual es una persona que dentro de prisión tiene un trato con los funcionarios, con el resto de compañeros, etcétera, exquisito, en el sentido de que no es una persona que no plantea ningún tipo de problema. Y no es infrecuente no es infrecuente, tal vez no sea esa la palabra adecuada. Ocurre que hay ocasiones en las que los personal de la prisión que trabaja, que analiza, que emite los informes relativos a este tipo de delincuentes, pues da el placer a que pueda pasar un determinado régimen penitenciario o que pueda acceder a algún tipo de permiso, etcétera, etcétera. Hombre, en el caso, si utilizáramos la inteligencia artificial para ello, lo que estamos diciendo es que se tendrían en cuenta datos estadísticos. O sea, tampoco es que estemos yendo mucho más allá. Vamos a ver, lo que hace la inteligencia artificial es analizar multitud de variables y sobre esa base, pues, sacar una cifra estadística. Que luego la utilicemos o no la utilicemos, pues eso ya es cuestión de quienes vayan o quienes estén trabajando en ese ámbito. Porque ya he dicho que la Unión Europea, hasta ahora, la regulación que lleva sobre la materia, se opone a que sea un sistema de inteligencia artificial que tome la decisión. Por tanto, será una herramienta más que utilizarán los expertos. Pero los expertos hoy día pueden utilizar ya esa estadística, porque esas estadísticas existen, esas estadísticas sobre reincidencia existen. Que simplemente un sistema de inteligencia artificial lo que hace es analizar muchas más variables, muchos más datos, y de esta perspectiva, pues es verdad que los resultados estadísticos pueden ser mucho más fiables de los que lo son hoy día, ¿de acuerdo? Entonces, si esos expertos luego se guían por las estadísticas, pues efectivamente sería muy posible que las cifras de comisión de delitos sexuales en situaciones de permiso, libertad condicional, etcétera, se redujesen, ¿vale? Pero solo en estas situaciones, claro, porque también tenemos que tener en cuenta una cosa, que hoy por hoy la prisión permanente está muy acotada en lo que ha supuesto estos son delincuentes que antes o después van a salir, ahí ya pues las posibilidades de utilizar la inteligencia artificial pues son mucho más limitadas, ¿no? Entonces, por resumir lo que está exponiendo, puede ayudar en la medida en que hagan las estadísticas más fiables y en la medida en que quienes trabajan con esos internos recurran a esas estadísticas. Muy bien. Otra de las preguntas que me surge es ¿qué oportunidades puede brindar la inteligencia artificial en materia de prevención, persecución y tratamiento de la criminalidad? Sí, en materia de persecución de la criminalidad, el uso de la inteligencia artificial nos lleva a lo que se conoce como policía predictiva. Es decir, intervención policial dirigida a evitar que el delito llegue a cometerse. Mire, hoy las fuerzas policiales, sea el cuerpo que sea, tienen datos, conocen
en qué días de la semana se cometen más delitos, en qué zonas, incluso se sabe, porque eso está muy estudiado desde el punto de vista criminológico, factores ambientales que inciden o que favorecen la comisión de determinados delitos, etcétera. Entonces, esos son datos que se conocen hoy por hoy. ¿Pero qué es lo que ocurre? Porque son tantas las variables que pueden influir en la comisión de un hecho delictivo que no se cuenta con personal humano suficiente como para analizar esos datos y adoptar decisiones policiales dirigidas a estar en el lugar antes de que se llegue a cometer el delito. ¿Qué nos ofrece la inteligencia artificial? Pues lo mismo que decía antes en relación con el tratamiento penitenciario. Lo que nos ofrece es una capacidad de análisis de datos desconocida hasta este momento. Y nos permite tener en cuenta todas esas miles de variables y sobre la base del estudio, del análisis, del procesamiento de esas variables que hace el sistema de inteligencia artificial, pues los cuerpos policiales sí pueden tener previsiones de dónde y cuándo, en qué circunstancias se van a cometer determinados delitos. Y en consecuencia, adelantarse, estar esperando, por decirlo de alguna forma, al delincuente. Estos son sistemas de inteligencia artificial que ya se están utilizando, sobre todo en los Estados Unidos. Hay distintos programas, recuerdo a uno en la ciudad de Chicago, por ejemplo, que hace un análisis de los sujetos que viven en determinado tipo de zonas marginales y tal, y digamos que establece una puntuación de peligrosidad del sujeto, ¿vale? Y cuando, el sistema de inteligencia artificial es el que lo hace. El sistema está cargado con miles y miles de datos, está cargado con los datos de un sujeto, entonces automáticamente clasifica a un sujeto en función de su peligrosidad. Cuando el sujeto supera un determinado nivel de peligrosidad, no es que la policía intervenga deteniéndolo y nada por el estilo, no. Lo que hace es que manda a su casa una especie de servicios sociales dirigidos a ver cuál es su problema, en qué lo pueden ayudar para evitar que acabe cometiendo un hecho delictivo. Y parece ser que es un sistema que está dando buenos resultados, está reduciendo las tasas de delincuencia, sobre todo de delincuencia violenta, en esa ciudad y en esa zona donde se está aplicando la está reduciendo de forma significativa. Luego hay otros programas que se han puesto en marcha que ya van dirigidos a incrementar la presencia policial en determinadas zonas, determinados días, etcétera, disminuyendo también de ese modo la comisión de hechos delictivos. Es decir, que ahí la verdad que se está trabajando y los resultados son buenos. ¿Problema? ¿Qué se plantea? Problema. Pues claro, uno puede pensar, bueno, y si todo es positivo, ¿por qué no se generaliza? Problema que se plantea. El de los sesgos discriminatorios, que se llama, que es un problema que existe también en la utilización de la inteligencia artificial en la administración de justicia. ¿A qué me refiero con los sesgos discriminatorios? Pues claro, una vez más, significa considerar peligroso a un sujeto, pues por datos como el color de su piel, su raza, su procedencia, su religión, etcétera, etcétera. Claro, todos estos son datos que hay que introducir en el sistema. Y claro, aquí a lo que conduce esto es a que se puedan tomar determinadas decisiones respecto a ciertos sujetos, no tanto por lo peligroso en sí que sea a nivel individual, como por el hecho de que ese sujeto es negro, está en el paro y además profesa la religión musulmana. ¿De acuerdo? Entonces, este es el gran problema que plantea este tipo de herramientas, que no obstante, como ya digo, se está utilizando. Pues efectivamente esa era una de las preguntas que le pensaba hacer, la problemática jurídica y ética que encierra, y la ha puesto usted muy claramente, y es los perjuicios que puede haber hacia ciertos colectivos y el sesgo que puede tener las decisiones que tome. Porque supongo, por desconocimiento, por lo que usted habla de inteligencia artificial, lo he visto casi más como una base de datos estadístico y análisis, pero también supongo que habrá trabajo con redes neuronales, que habrá unos algoritmos y que darán unos resultados que se podrán casi hacer personal por casi
personalmente, ¿no? ¿O no va por ahí la cosa también? Sí, efectivamente, hasta ahora es que lo que se está utilizando sobre inteligencia artificial, pues no dejan de ser sino sistemas informáticos muy potentes que analizan bases de datos y que interrelacionan bases de datos muy distintas con una capacidad de análisis que el ser humano no tiene, o necesitaríamos mucho personal para ser capaz de hacer esos análisis. Pero efectivamente, como dice usted, tenemos la posibilidad de ir más allá todavía, como consecuencia de la relación creciente entre inteligencia artificial y neurociencia. Entonces, es verdad que podríamos llegar al extremo, que esto creo que en un país como el nuestro, o en la Unión Europea en su conjunto, esto no lo vamos a ver, ¿eh? Pero bueno, podría darse la circunstancia, podría darse la situación de ser capaces de reproducir virtualmente, por ejemplo, el escenario de un crimen y analizar la respuesta cerebral que provoca la reproducción de esas circunstancias, de esas condiciones, en la mente del sujeto sospechoso de la comisión del delito, lo cual significaría tanto como entrar en su cerebro y saber si realmente ha cometido el hecho delictivo o no lo ha cometido. Eso se podría hacer. Claro, esto va contra todos los principios garantistas que nuestra Constitución reconoce en el artículo 24. El derecho, la presunción de inocencia, el derecho a no declarar contra uno mismo, a no confesarse culpable, etcétera, etcétera. Eso no lo vamos a ver. No digo que no se vaya a ver en otras zonas del planeta, es posible. De hecho, ya en China se está utilizando, en China ya existe el sistema de inteligencia artificial juez, que enjuicia. No ya como herramienta al auxilio al juez persona física, no, es el sistema el que enjuicia delitos no mucha gravedad, delitos al volante, pequeñas estafas con tarjetas de crédito, etcétera. Entonces, que lo podamos ver en ese tipo de países, no me extrañaría. En países como el nuestro, sinceramente, creo que no, por el tema de las garantías y segundo, porque hay otra cosa que no podemos olvidar, vamos a ver. Plantear ahora mismo el uso de la inteligencia artificial en la administración de justicia o en una administración de justicia que todavía se maneja con papeles atados con cuerdas como hace no sé cuántos años, es un poco ridículo, ¿no? Bueno, pero la evolución tecnológica va a ir muy rápida y yo no descarto que se vean, ¿eh? Y otra pregunta, usted analiza la relación entre el derecho penal y la inteligencia artificial, pero ¿eso es extensible a otras áreas de derecho como el civil, administrativo, financiero, etcétera? Por supuesto. De hecho, ya se reconoce una personalidad electrónica, esto está ya planteado a nivel de Unión Europea, habla de una personalidad electrónica, reconocerle una personalidad jurídica a determinados robots, con el fin de que podamos hacerlos responsables de daños que pudieran causar. O sea que esto tiene implicaciones, por supuesto, en el derecho civil, en el derecho constitucional, en el derecho administrativo, a todos los niveles. Esto es transversal, como se suele decir ahora. Concretamente, en el ámbito penal, refiriéndome a esta posibilidad de exigir responsabilidad a un sistema de inteligencia artificial, que también hay quien lo está planteando ya, yo es algo que entiendo que no vamos a ver. No vamos a ver porque la posibilidad de imponer una pena a un sistema de inteligencia artificial. ¿Por qué? Pues porque la pena requiere, por la finalidad que persigue, requiere tener una conciencia en el sujeto que hoy por hoy no está presente en los sistemas de inteligencia artificial por muy evolucionados que se encuentren. Muchas gracias, José Manuel. Como siempre, el tiempo se nos va volando, pero solamente quiero hacerle una pregunta en el minuto y medio que nos queda aproximadamente. Desde el 19 de abril, aunque todavía no se haya... Perdón, de mayo, aunque todavía no se haya tomado posesión, han entrado un nuevo equipo rectoral en el que usted está. ¿Qué supone para usted ser vicerrector de la Universidad de Córdoba y qué retos se plantea? Bueno, pues por lo pronto supone haber empezado a trabajar ya, aunque todavía ni siquiera haya tomado posesión el rector, pero claro, hay cuestiones
que tienen que estar organizadas para el comienzo del curso y que me han obligado a, al menos de facto, empezar ya con esta labor. Dicho esto, lo que supone pues un reto muy importante, porque hay cosas, claro, nosotros hemos conseguido unos resultados porque hemos ilusionado a la gente y no podemos defraudarla, con lo cual el reto es muy importante porque tenemos muchas cosas que cambiar y, claro, la gente lo que quiere es ver los cambios desde el primer momento y eso requiere una especial dedicación y una especial intensidad en ese llevar a cabo los cambios. Entonces supone responsabilidad, supone un reto muy importante y supone, como es lógico, una ilusión, porque yo lo que quiero es que mi universidad funcione magníficamente, porque la quiero mucho, porque llevo toda la vida en ella y porque la considero mi casa. Entonces la ilusión es muy grande también. Pues José Manuel. ahí lo vamos a dejar. Lo vamos a dejar porque nos quedan 30 segundos y no quiero que nos corten esta entrevista. Profesor Palma, gracias por atendernos amablemente. Simplemente iba a decirle que Muchísimas gracias. comparto la opinión que han manifestado sobre la ilusión por la nueva modernidad de la Universidad de Córdoba. Gracias, profesor Palma. Llegamos a las 2 de la tarde. Se quedan en la compañía